Grabar, ya lo puse. Compartir pantalla. Ahí está, ahí. Sí, se ve. Bueno, esto voy a ir un poquito más rápido, porque esto es más que nada para conocimiento teórico, más que para la práctica en sí. Para la práctica sí me interesa que sepan lo de realizado, lo de evaluación al costo y lo de devengado. Estos que son limitaciones a los principios, y fíjense que dice prudencia, significatividad y uniformidad. Dice prudencia es que cuando un profesional tiene ante sí dos valores de activo, me quedo con el menor, no con el mejor, perdón, con el menor. Y ante dos valores del pasivo me quedo con el mayor. Dice, no debo sobrevaluar el patrimonio que tengo. Es decir, que, por ejemplo, cuando me dicen, tengo que evaluar un bien al cierre y tengo que buscar el precio de mercado de ese bien y me dicen, no, mira, este rodado sale tanto y este rodado sale tanto, es decir, me están dando en el mercado dos precios distintos, para esa evaluación al cierre voy a tomar el de menor valor. Y cuando tengo que analizar un pasivo, voy a tomar el de mayor valor. Eso es lo que habla que el profesional tiene que ser prudente al momento de analizar o de ver qué valores son los que va a utilizar en la registración de la contabilidad. El principio de significatividad dice, para que una operación sea incorporada a la información contable, su impacto en el patrimonio debe ser significativo, es decir, producir la información debe dar un beneficio mayor que el costo de obtenerla. ¿Qué significa con esto? Es que siempre que exista un hecho económico susceptible de registración y que eso impacte en la información contable, debo registrarlo. Es decir, tiene que ser un hecho significativo, que me signifique una modificación en lo que es al patrimonio. Y por último, la uniformidad dice que todo el sistema contable debe estar preparado en base a los mismos criterios y normas. Esto es un poco con lo que hablaba al principio de la equidad, que todos los profesionales deben seguir una norma, y con la uniformidad es que todo el sistema contable debe estar preparado en base a los mismos criterios. Por eso hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, en donde todos los profesionales vamos a seguir un criterio de registración, vamos a responder a las mismas normas, por lo tanto, los balances que tengamos ante nuestras vistas siempre van a tener la misma forma y podamos hacer una lectura equiparable a todo tipo de organización. Esto lo hice medio rápido porque total son conceptos entendibles. Pasamos ahora a que la contabilidad se rige por normas. Hoy dijimos que teníamos las normas profesionales, que son los principios de contabilidad, pero también existen otro tipo de normas. Primero, el Código de Comercio, que dice, obliga a los sujetos de la contabilidad, es decir, a los entes, al cumplimiento de diferentes aspectos formales, como la actividad del contador público, que se desarrolla tanto como un profesional interno o externo, y es necesario que el mismo dé cumplimiento a los requerimientos formales establecidos en el Código de Comercio o los tenga en consideración en oportunidad de emitir informes. ¿Qué quiere decir? Existe un Código de Comercio que es el que va a normar todas las actividades de los sujetos de contabilidad, es decir, de los entes. Tienen que ser, todo sujeto que esté obligado a llevar la contabilidad se tiene que regir por las normas del Código de Comercio. Ahí también existe otro que es la Ley de Sociedades Comerciales. Y esta ley viene a jugar también un poco el juego del Código de Comercio, pero para el caso de cuando los entes son sociedades. Es decir, que cuando estamos hablando de una sociedad anónima, de una SRL, dice que la Ley de Sociedades Comerciales establece los derechos y deberes que se le otorga a las sociedades y además define las atribuciones que cada una va a tener, porque de acuerdo al tipo de sociedad que estemos hablando, son las obligaciones y los derechos que van a tener sus socios. Y otra ley es la ley profesional de cada jurisdicción. Y acá entran en juego los consejos profesionales. Cada provincia tiene un consejo profesional, nosotros tenemos
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la provincia de Buenos Aires, es decir, que el día de mañana, cuando ustedes quieran ejercer la profesión dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, y se quieran matricular, se van a tener que en ese consejo. Si quieren hacer actividad en Ciudad de Buenos Aires, está el Consejo de Cava. Si quieren tener actividad en la provincia de Santa Fe, van a tener el Consejo Profesional de la provincia de Santa Fe. Es decir, cada jurisdicción va a responder a un consejo. Bueno, dejamos un poquito toda la formalidad de lado y nos vamos a quién es el sujeto de la contabilidad. A ver, me fui mucho. Miércoles que... ¿Por qué me fui tanto para arriba? ¿Qué apreté que me fui tanto? Y encima el mouse no me anda bien. ¿Vos estás usando el mouse ahí? Ya estoy queriendo sacar el mouse a mi marido yo. Acá está, sujeto de la contabilidad y el objeto. Estos son dos conceptos que por ahí llevan a la confusión. Primero es, ¿quién es el sujeto? ¿A quién le vamos a hacer la contabilidad? ¿O de quién vamos a llevar la contabilidad? Y dice, es el ente constituido por los aportes de una persona para un fin determinado o por los aportes que se comprometen a realizar los socios sin considerar los bienes particulares de los socios. Es decir, cuando yo tengo una empresa, o sea, es decir, yo soy Verónica, pero si yo quiero poner un comercio para hacer una venta de mercadería, o sea, venta de ropa deportiva, el sujeto de la contabilidad va a ser eso, el negocio que pongo yo, que lo vamos a llamar ente. Y ese es el sujeto de la contabilidad, que está formado por aportes, en este caso, míos, personales, para un fin determinado que va a ser la venta, y que con esa venta quiero ganar. O puede ser que ese ente tenga aportes que se comprometan los socios, entonces en ese caso vamos a estar hablando de una sociedad. Es decir, lo que significa es que hay que determinar, por un lado, lo que es el sujeto de la contabilidad, del sujeto dueño de la empresa o del ente. Es decir, son dos personas distintas. Por un lado soy yo, que soy la dueña, pero por el otro lado está el sujeto de la contabilidad, que es sobre el quien voy a hacer el análisis de la información contable. Y por otro lado tenemos el objeto de la contabilidad. Y dice, el objeto de la contabilidad es el SIC, es decir, el sistema de información, que es un sistema de procedimiento de información patrimonial, económica y financiera, que pone a disposición de quienes requieran esa información para que pueda utilizar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, fíjense, no confundamos lo que es el sujeto y lo que es el objeto. El objeto de la contabilidad es lo que veníamos hablando hace un rato. Es decir, que tomo la información de un determinado sistema. Recuerden que les dije que nosotros vivimos en una sociedad, es decir, en un sistema social, y dentro de ese sistema vamos a encontrar subsistemas. En el que vamos a estudiar nosotros es el sistema de información contable, que es el que vamos a llamar objeto de la contabilidad, que es aquel que a través de determinado procedimiento podemos llegar a lograr información patrimonial, económica y financiera, que es la que nos va a ayudar para hacer la exposición al cierre. Luego llegamos a la información que nos brinda la contabilidad. Hay tres tipos de información, la más importante, porque el otro día por el WhatsApp, en el Instagram había una chica que me preguntaba y había una confusión, porque ahí hablaba de contabilidad de los hospitales y contabilidad, por ejemplo, de un hospital y de una clínica. Entonces yo ahí le dije, ojo que vos estás confundiendo los tipos de contabilidad que se pueden aplicar a distintos tipos de organizaciones, es decir, vos estás hablando de una contabilidad para una organización pública o la contabilidad para una organización privada, que es distinto al tipo de información que te puede dar la contabilidad. Es decir, hay
de acuerdo al tipo de organización que estemos hablando, voy a aplicar contabilidad pública o contabilidad privada. Y de esa contabilidad surgen informaciones que pueden ser patrimoniales, económicas o financieras. Cuando hablamos de que la contabilidad me brinda información patrimonial, dice, es referente a los componentes del patrimonio del ente, es decir, a los recursos, a los gastos y a las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es la información que me brinda la empresa respecto a los elementos componentes de la ecuación contable. Es decir, me brinda información respecto al activo, cuando estamos hablando de recursos, del patrimonio neto en el caso de los gastos, que también podría ser ingresos, y en el caso del pasivo para las obligaciones, es decir, cuando la información es respecto a los elementos de la ecuación contable. ¿Cuándo la información que me brinda la contabilidad es económica? Cuando está referido a bienes o hechos económicos que originan cambio en la magnitud del patrimonio. El objetivo es obtener rentabilidad. Un bien es económico cuando se posee propiedad del mismo. Este debe tener un valor y debe ser posible de medición en su valor. Entonces, fíjense, cuando hablamos de información económica, esa información económica es la que va a surgir a través del estado de resultados, porque el estado de resultados es el que me va a medir los cambios en la magnitud del patrimonio. ¿Qué es la magnitud? Cuando estamos hablando de valores, es decir, en cuánto cambió en cuestión de números el patrimonio, si aumentó o disminuyó. Eso es magnitud, ¿sí? Entonces, referidos a hechos económicos que originan cambio en la magnitud del patrimonio, es decir, aumentó o disminuyó el patrimonio. Y el otro tipo de información, cuando estamos hablando de financiera, dice, está referida al análisis de los medios de pago que cuenta un ente para hacer frente a sus obligaciones como consecuencia. Cuando estamos hablando de información financiera, decimos, ¿qué tal es la empresa? Es decir, si los bienes que posee son lo suficientemente aptos para poder cubrir sus obligaciones. Es decir, ¿qué tan líquido es el activo, o sea, qué tal liquidez tiene esa empresa para poder cumplir sus obligaciones financieramente? Es decir, ¿puede pagar o no puede pagar? Porque a lo mejor puede ser que sea un ente que tenga poco poder de liquidez, es decir, pocos medios de pago, ya sea, no tiene mucho efectivo para hacer frente a sus obligaciones, pero sí tiene mucho capital. A lo mejor es una empresa fuerte, pero fuerte en capital, tiene muchos bienes, pero no tiene dinero para hacer frente a las obligaciones. Es decir, a lo mejor tiene que vender algo para poder pagar. Entonces ahí estamos hablando de lo que es financiero. Está referido al análisis de los medios de pago. Entonces, dijimos, la información patrimonial cuando se refiere a los elementos de la ecuación contable. La información económica cuando se refiere a los cambios en la magnitud del patrimonio, es decir, resultados. Y la información financiera cuando está referida al análisis de cómo la empresa puede afrontar sus obligaciones, qué tan líquido o no es la empresa. Y luego tenemos la información de gestión, que significa alcanzar los objetivos del ente con adecuada asignación de recursos. Más que nada, la información de gestión tiene que ver con la gestión del gerente de la empresa, en qué tan importante es la actividad que puede realizar para que los objetivos que se propuso la empresa sean alcanzables. Es decir, estamos más frente a una gestión de la empresa en cuanto a los propietarios o a los gerentes. Los usuarios de la información contable, es decir, todo esto que yo estuve hablando de que al cierre del ejercicio hacemos una exposición del balance para que nos brinde una información útil, siempre decimos que ¿para qué? ¿Para dárselos a otro? No. Esa información está destinada para dos tipos de usuario. El usuario interno, que son las personas que pertenecen a la organización y que requieren permanentemente información que debe ser utilizada en el proceso de gestión, que influye en la toma de decisiones y para esto necesitan información detallada,
y para los usuarios externos, que son agentes del contexto, en los cuales el mismo se interrelaciona. Estos pueden ser, por ejemplo, los bancos. Es decir, determinamos dos tipos de usuarios. El interno, que pongamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una clínica, el Sanatorio Junín. Necesitan información para que los mismos personal o para que la misma gente de la empresa diga, bueno, hasta acá llegamos, a ver, las cosas, ¿están bien, están mal? ¿En qué debemos modificar? Tenemos que bajar los costos a lo mejor en el sector de pediatría o tenemos que aumentar la atención en otro lado. Es decir, esa información me va a ayudar a tomar decisiones internas, por lo tanto es información que la va a utilizar la gente de la empresa. Pero a su vez, esos mismos balances se los vamos a presentar a usuarios externos, quiere decir, aquellos que tienen relación con nosotros como empresa, o que tienen relación en el contexto. Por ejemplo, si estamos hablando del sanatorio, y viene alguien y ve un balance relativamente bueno, le ve futuro a la empresa, decir, bueno, yo tengo fondos, los quiero invertir. Entonces ahí esa información le sirve a un inversionista, o vamos al otro extremo y decimos, bueno, si bien el sanatorio viene bien con las actividades, pero necesita de un préstamo bancario para hacer toda una ampliación de obras. Bueno, entonces esa información ¿a quién le va a servir para saber si esta empresa es susceptible de que se le otorgue un préstamo? A un usuario externo, como van a ser los bancos. Entonces, ese es el tipo de información, y la información va a ser tomada de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios. Los usuarios internos van a tener un tipo de necesidad y los usuarios externos van a tener otro tipo de necesidad. Chicos, yo sigo para que no se nos haga muy largo, pero cualquier cosita me paran y los vamos, si no entienden, vamos parando y vamos explicando. Bueno, dice, funciones básicas referidas al patrimonio. Y acá ya empezamos, yo hoy les estaba hablando de cuando se modifica el patrimonio. Y tenemos, dice, determinación de la composición y magnitud. Dice, el sistema de información contable debe poder identificar plenamente a los distintos componentes del patrimonio, agruparlos por grados de homogeneidad en oportunidad de brindar informes referidos al mismo y proceder a determinar su valor. ¿Qué significa esto? Yo el otro día les conté que existe una fórmula, es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Quiere decir que el sistema de información que brinde la empresa debe poder identificar cuáles son los componentes que van a formar el activo, cuáles son los que van a formar el pasivo, y cuáles van a ser los que forman el patrimonio neto, en cuanto a composición y magnitud. Es decir, sí, o sea, ese informe debe poder decir, sí, en el activo tengo mercaderías, si tengo rodados, si tengo inversiones, si tengo plazos fijos, es decir, poder determinar la composición y poder decir de cada uno de ellos cuál es el valor, cuál es la magnitud. Después, otra función es la determinación de las variaciones cualitativas y cuantitativas, y la determinación de las causas de las variaciones. Primero, antes que nada, cuando hay una variación, fíjense, variación significa que algo cambia. Ustedes siempre recuerden, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto, yo les dije que el único momento en donde el patrimonio neto es igual al capital es en el momento cero, en donde está el aporte del propietario. A partir de que la empresa o ente empieza a tener actividad, empieza a comprar, empieza a vender, empieza a tener resultados. Es decir, empieza a ganar y empieza a perder. Esas ganancias y esas pérdidas son variaciones, ¿sí? Variaciones que van cambiando la composición y la magnitud del patrimonio neto. Quiere decir que siempre que exista una variación es porque algo cambió, ¿sí? Y las variaciones pueden ser
cualitativas o pueden ser cuantitativas. Y fíjense que acá dice que las variaciones son los cambios que ocurren en el patrimonio, ya sean que modifiquen o no la magnitud total del mismo. Es decir, hay variaciones cualitativas, son los que van a cambiar la composición del patrimonio neto. Es decir, que no hacen que ni aumente ni que disminuya. Cambian cómo se componen. Un ejemplo muy claro de esto es, compro mercaderías para la venta y las pago en efectivo. Una mercadería para la venta es un bien que yo tengo, por lo tanto lo voy a considerar un activo. Y el efectivo que yo tengo también es un bien, por lo tanto también lo voy a considerar activo. Pero si yo estoy comprando mercaderías para vender, es decir, aumenta mercaderías, y esas mercaderías que quiero vender las pago en efectivo, está aumentando un activo y está disminuyendo otro. Entonces, si bien ahí hay un cambio, hay una variación en la composición del activo, no un cambio en la magnitud, es decir, en los valores. Ahora, si yo digo que gasté la luz durante el mes de agosto, lo que dije hoy, ahí sí tengo un gasto. ¿Y qué pasa con el patrimonio cuando yo gasto, cuando pierdo, cuando tengo un resultado negativo? Disminuye. Y ahí sí hay una variación en la composición y hay una variación en la magnitud. Por lo tanto, siempre que hay una variación cualitativa, hay un cambio en la composición. Y cuando hay una variación cuantitativa, hay una variación en la magnitud, y ese cambio en la magnitud va a venir de la mano de que exista un resultado. Y cada vez que exista resultado, hay una variación. Es decir, la palabra resultado significa variación cuantitativa del patrimonio. ¿Sí? Bueno, y la determinación de las causas, eso lo vamos a ver después más adelante. No lo quiero mezclar ahora. No, esto lo paso de largo, pues lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, dijimos, ¿quién era el ente? Dice, nuestra sociedad está integrada por un conjunto de personas, esto ya lo dijimos, o sea, dejamos en claro que el ente era el fondo de comercio sobre el cual iba a aplicar la contabilidad. Dice, el ente está integrado por un conjunto de personas que se encuentra interactuando permanentemente. En esa actividad proceden a la compra, venta e intercambio de bienes y servicios con la intención de satisfacer sus necesidades. Esa demanda es originada por un lado para la satisfacción de cuestiones personales, por otro lado para proceder a su uso, venta o agregar esos bienes o servicios a procesos de transformación, y con el fin de obtener un beneficio y finalmente entregar a un ente colegiado parte de sus bienes personales con la intención de beneficiarse en las utilidades generadas. ¿Qué significa todo este palabrerío? Que un ente es un conjunto de personas, o no, porque puede ser unipersonal, que se unen para realizar a través de, para lograr a través de determinadas actividades un propósito, un objetivo. Obviamente que si yo me junto con un grupo de personas para poder crear una sociedad, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Es que, por ejemplo, de la venta de mercaderías de indumentaria deportiva, obtengamos una ganancia. Para poder llegar a eso, es decir, a la actividad de la compra o la venta o intercambio, ¿qué tengo que hacer? Hacer un proceso de las personas en donde administrativamente tienen que realizar determinadas actividades. Con eso, luego logro un objetivo personal y un objetivo dentro del ente, es decir, dentro de la actividad de todos los socios. Es más o menos lo que ya habíamos hablado. O sea, lo que es el ente. Y que el ente justamente es el sujeto de la contabilidad. Es decir, yo la contabilidad la voy a hacer sobre la actividad del ente, no sobre la actividad del propietario. ¿Sí? Es decir, hay que diferenciar eso.
Los recursos. Dice, todos los entes requieren recursos para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos. Estos pueden consistir en bienes materiales e inmateriales de carácter económico y cuyos orígenes pueden ser los propietarios, los terceros, el propio ente y recursos que no son transmitidos en propiedad. El otro día yo les dije que todo ente para poder realizar sus actividades primero necesita poder arrancar. Y para poder arrancar necesito esto, recursos. Si yo quiero poner el negocio de venta de indumentaria deportiva, tengo que tener la plata para comprar las cosas que quiero vender, tengo que tener los muebles que quiero poner en el local, tengo que tener el local, ¿no? Entonces salgo a buscar todo eso. Quizás la plata la tenga, quizás el local también lo tenga, entonces lo único que tengo que salir a comprar son los bienes. Y a todas esas cosas se los va a llamar recursos. Y quizás si esos muebles que yo quiero poner en el local no los tengo y los tengo que salir a comprar, capaz que no tenga la plata para comprarlos. Entonces voy a ir a pedir a alguien que me la dé para poder financiarme. Entonces ahí es donde aparece la fórmula de que los recursos son iguales a las fuentes. Y quiere decir que para obtener los recursos alguien me los dio. Ese alguien puede ser el mismo propietario, porque como les dije, tengo la plata y con esa plata compro la mercadería que quiero vender, o puede ser un recurso de terceros, que es esta persona al que le pedí la plata para comprar los bienes, o el banco, o la persona que me vende la mercadería que yo quiero vender, pero me la da a pagar a plazo, que en ese caso va a ser un proveedor. Fíjense, dice, los propietarios son los primeros a aportarte de los recursos con que contará el ente. Los socios asumen el compromiso de aportar bienes por un monto determinado. Y es lo que yo les digo recién, si yo quiero poner el negocio, el primero que va a poner plata, porque me tengo fe soy yo. Entonces los ahorros que tengo los aporto a la intención de querer poner un negocio. Los terceros son las personas que interactúan con el ente y que le transfieren al mismo bienes de su propiedad o le prestan servicios a cambio del pago de un importe determinado en un tiempo a convenir. Lo que les decía, salgo a buscar fuente de financiamiento de terceros, que me presten el dinero para poder comprar los muebles. El propio ente. El ente genera un proceso de intercambio de bienes y o servicios que le permiten contar cada vez más con mayores recursos en la medida que el valor de los recursos que entrega sea inferior al que los que reciben. Si estos nuevos recursos no son retirados por los propietarios, incrementan la masa de lo ya disponible y son los autogenerados. ¿Qué significa estos recursos propios? Es que yo tengo el comercio, empiezo a vender. Al cierre del primer ejercicio contable tengo una ganancia. En vez de retirar esa ganancia del comercio y gastármela en vacaciones, esa ganancia la dejo dentro del mismo comercio y la vuelvo a invertir. Con esa ganancia vuelvo a comprar más mercadería para poder vender. Es decir, un recurso autogenerado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y por último tenemos, dice, los recursos que no son transmitidos en propiedad. Tanto los terceros como los propietarios pueden ceder recursos al ente sin que éste adquiera propiedad de los mismos. Dado que esta tenencia es transitoria, nunca estos elementos pueden formar parte del activo y el sistema los tendrá registrados de manera tal que no se confundan. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo me pongo ese negocio de venta de ropa de indumentaria deportiva con Carla. Nos asociamos y ponemos el negocio entre las dos. Pero quizás nos falte una camioneta para hacer algún reparto. Bueno, yo la tengo, pero la camioneta es mía, pero no quiero que sea de la sociedad. Entonces, se la entrego para que hagan la actividad, pero la misma no forma parte de la sociedad, ¿sí? Es decir, la voy a poder registrar, o sea, la voy a poder usar, tengo el uso, tengo todo, pero lo que no tengo es la propiedad. Por lo tanto, no va a formar parte de los elementos de la ecuación contable. No va a ser para el ente esa camioneta un recurso. ¿Se entendió, chicos, lo de recursos? Sí, sí. Bien. Todos esos recursos
a la larga es lo que vamos a llamar activo. Es decir, son los bienes y derechos propiedad del ente. Es decir, los recursos se van a equiparar con los activos. Después les voy a hacer una hojita para que tengan bien la clasificación de recursos, cómo se va activo y cómo se va abriendo después la fórmula. Del otro lado de la igualdad contable empiezan a aparecer las obligaciones. Yo les dije que para obtener los recursos tenemos que financiarnos. Esa financiación podían ser propias o de terceros. Es decir, ahí empiezan las obligaciones. Las obligaciones propias son las obligaciones, hablamos de que son las deudas que tiene el ente, por eso llamamos que es el pasivo. Es decir, que las fuentes de financiamiento la fuente de financiamiento para con terceros es lo que nosotros en la ecuación contable llamamos pasivo. La fuente de financiamiento propia, es decir, lo que yo como propietario puse o aporté como capital en la empresa, es la fuente de financiamiento propia, es lo que va a ser el patrimonio neto o también al inicio de la sociedad es el capital, es decir, el capital que como socio aporté al inicio. Las obligaciones del ente lo vamos a catalogar en obligaciones ciertas, determinables o aleatorias. Las obligaciones ciertas, dice, es una obligación cierta cuando una persona está obligada a entregarle a otra una suma de dinero y en un tiempo establecido. Es decir, una obligación es cierta cuando conozco al sujeto que le debo y cuánto le debo. Es así de simple. Conozco bien cuál es la obligación del ente. Una obligación es determinable. Dice, no poseen ni valor ni fecha de cumplimiento, posee una falta de exigibilidad. Una obligación determinable es, por ejemplo, yo tengo un comercio, echo a una persona, esa persona me inicia un juicio. A la larga yo sé que voy a tener que pagar. Es decir, ya sé que voy a tener una obligación, pero es una obligación que hoy no sé cuál va a ser el valor, ni cuál va a ser la fecha en que tenga que pagar. ¿Se entiende? Y por último tenemos las obligaciones aleatorias, que dentro de estas obligaciones se encuentran tanto a las que se hayan condicionadas por la materialización de un hecho futuro o incierto, como las que ni siquiera se pueden precisar si realmente en algún momento se materializará o concretará la misma. Acá ya estamos hablando de una previsión de pasivo, pero hoy a esta altura de la materia me quedo conforme con que ustedes vean obligaciones ciertas y determinables. Las previsiones las dejamos para casi la última parte de la materia. Chicos, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Perfecto. Luego tenemos las etapas de la vida del ente. Tenemos primero el nacimiento, dice momento en el cual los socios unidos por objetivos comunes deciden dar vida al ente, y es en este momento, en el nacimiento, donde, por ejemplo, la ecuación contable va a ser igual al activo igual al patrimonio neto. Y ese patrimonio neto va a estar equiparado al capital. Es decir, porque si bien cuando después estudiemos patrimonio neto, vamos a saber que el patrimonio neto está conformado por capital más resultados, en este momento, en el nacimiento u origen de la empresa, el patrimonio neto es igual al capital. Es decir, la ecuación contable va a ser activo igual a patrimonio neto, y ese patrimonio neto es capital. Un ejemplo claro, yo tengo 500.000 pesos y los aporto al ente para poner el negocio de la indumentaria. Entonces, el activo va a estar conformado por los 100.000 pesos. El patrimonio neto en ese momento, capital, va a ser igual a 100.000 pesos. Porque es, ¿cuánto tiene la empresa? 100.000 de activos. ¿Tiene pasivos? No, o sea, activo menos pasivo es 100.000 menos 0. ¿Cómo es el patrimonio neto? 100.000. ¿Sí? Ese es el momento inicial. Después la empresa empieza a desarrollarse, que dice que es la etapa más prolongada en la vida del ente. Y se dan hechos que caracterizan a la empresa en marcha. Es decir, el desarrollo es cuando la empresa empieza a tener actividad económica, empieza a comprar, empieza a vender.
Otra etapa, la extinción de la sociedad o del ente. Y acá tenemos que constar de 2 etapas, o sea, puede ser la disolución, cuando los socios deciden poner fin a sus actividades, y por último la liquidación, donde se distribuyen entre los socios los aportes realizados. Es decir, cuando tenemos una sociedad y queremos cerrarla a esa sociedad, tenemos, por un lado, primero, la disolución. Cuando los socios deciden poner fin a las actividades, es decir, disuelvo la sociedad, quiere decir, hasta hoy compré y vendí, basta. Pero, desde que yo digo, bueno, hasta hoy tengo actividad, y hasta que realmente termine de hacer todas las registraciones de la empresa, en esa etapa es hasta donde llego a la liquidación. Es decir, una vez que cerré la empresa, digo, bueno, a ver, cancelo todos mis pasivos, veo con qué es lo que me queda, y una vez que lo que me queda, recién ahí hago la liquidación para con los socios. Es decir, distribuyo lo que queda, distribuyo el remanente del activo menos el pasivo, y eso es la distribución que hacemos entre los socios. Es decir, primero disuelvo y después liquido. Ay, me estoy cansando. Te voy a alargar el mando, Carla. Bueno, el objeto del ente ya lo habíamos visto. El objetivo... Pero, sí. Perdón, si vos estás cansada y querés que dar alguna otra cosa, lo que sea, decime, no hay drama. No. Decime Los chicos estarán más cansados que yo. Bueno, un poco el Una objeto... consulta. Sí. En caso de que una se asocia, una empresa se asocia a otra, ¿cómo sería? Ahí cuando usted estaba hablando de las etapas de la vida. ¿Qué pasaría ahí? O sea, vos decís una empresa... Se asocia con otra. No, eso es... Ay, mirá si me va a salir el concepto. Sí, que se fusionan las dos. Claro, algo de eso, sí. Fusiones, escisión, eso. Sí, es Ah. fusión de sociedades.